El espíritu mundi, que había en las primeras aguas, fecundó a éstas e incubó en ellas un germen, lo mismo que una gallina en el huevo. Es esta la virtus que vive en el interior de la tierra, y especialmente en los metales, y la misión del arte consiste en separar de la materia el arqueo, el spiritus mundis, y crear una quinta esencia, cuyo efecto pueda ser comparado con el de Cristo en la humanidad. Como hemos visto, destella en estos epígonos de la alquimia todavía, una vez más, la visión gnóstica del nous, que se enreda en las physis. Pero el filósofo, que antaño descendiera como Hércules a las tinieblas del reino de Aqueronte para cumplir un opus divino, se ha convertido ahora en un alquimista especulador que ha perdido de vista la elevada meta de la mística hermética y se esfuerza en la búsqueda de una bebida fortalecedora que mantenga unidos cuerpo y alma, como ya acostumbraban a decir los abuelos cuando se referían a un buen vino. La alquimia tiene que agradecer este cambio a la enorme influencia de Paracelso, abuelo del pensamiento médico moderno. Ortelio se inclina ya hacia las ciencias naturales y deja a la Iglesia el acontecer místico. Con Paracelso y Bohme, la alquimia se ha escindido en ciencias naturales, por una parte, y en música protestante, por otra. Su piedra vuelve a ser lo que ha sido, viris virissimus, lo más barato entre lo barato, invia ecto, arrojada a la calle como la joya en el Prometeo y Epimeteo de Spitteler. Morieno podría decir hoy de nuevo: coge lo que se pisa en los montones de basura. Si no lo haces, caerás de cabeza cuando quieras bajar sin escalera. Con lo cual intenta decir que cuando no se coge lo que se rechaza, cae sobre nosotros en el instante en que se pretende subir. El paralelismo Cristo-lápiz se halla con frecuencia en la moribunda alquimia del siglo XVII, pero simplemente en forma de epígonos. Se formaron en esta época las sociedades secretas, en especial la de los Rosacruz, la mejor demostración de que se había agotado el secreto de la alquimia, pues la existencia de una orden secreta se debe al hecho de que se ha de proteger un secreto que ha perdido su vitalidad y que por tanto se mantiene con vida solo de una manera formal. Michael Meyer nos permite echar una mirada a esta tragedia. Al final de su obra fundamental, confiesa que en las grandes peregrinatio no ha encontrado ni a Mercurio ni al ave fénix, sino tan solo una pluma de la última. Es decir, ha llegado a comprender que la gran aventura no le ha llevado más allá de su abundante producción literaria, de cuyos méritos posiblemente nadie habría tenido recuerdo alguno si sólo hubiera dependido del espíritu de los 3 siglos siguientes. Aunque el espíritu de la época en el campo de la alquimia se iba tornando más y más materialista con el paso del tiempo, y sólo significaba un gran desengaño y una equivocación absurda en el qua edam substantiel y mercurio qua nunquam moritur, hay en Mercurio una cierta sustancia que nunca muere, hay una fascinación que no desapareció nunca por completo, aunque se envolvieran los necios ropajes de la absurda fabricación de oro. El simbolismo de la alquimia en el marco de la historia de la religión. A. El inconsciente como suelo materno de los símbolos. Cuando la química verdadera se apartó de los tanteos del arte real en los campos de experimentación y especulación carentes de fundamento, quedó como residuo únicamente el simbolismo, constituido por un vapor carente de esencia, por decirlo así, de que parecía escaparse toda sustancialidad. Pero, a pesar de todo, no perdió una cierta cualidad fascinante que una y otra vez influía a unos u otros en mayor o menor medida.
Un simbolismo tan rico como el de la alquimia tiene que agradecer siempre su existencia a una razón suficiente, y no a un simple capricho ni a elucubraciones fantásticas. Cuando menos se expresa en él una parte considerable del alma. Pero esta alma era desconocida, pues como se denomina con razón, es el inconsciente. Aunque en el sentido material no hay ninguna prima materia que sea la raíz de todo lo existente, no se podría reconocer nada, sin embargo, si no hubiese una psique reconocedora. El ser nos es dado únicamente gracias a la existencia psíquica, pero el consciente abarca solo una parte de su propio ser, al ser el producto de una vida psíquica, la cual, como preconsciente, hace posible la adquisición de conciencia. El consciente es víctima, una y otra vez, del error de que surge de sí mismo. Sin embargo, el conocimiento científico sabe que toda conciencia se basa en condiciones previas e inconscientes, por tanto, en una especie de prima materia desconocida a la que los alquimistas atribuían todo lo que se pudiera atribuir, poco más o menos, al inconsciente. Así, por ejemplo, la prima materia procede de la montaña, en la cual no existe diferencia alguna, o como dice Abul Qasim, es derivada. Y en el misticismo magnum de Paracelso, que es precisamente la prima materia, no ha habido linaje alguno. O la prima materia es encontrada en la montaña, donde todo está invertido, como dice Abul Qasim. Estas afirmaciones son presunciones del carácter paradójico del inconsciente, que no se sabía colocar en sitio alguno que no fuera precisamente en lo desconocido del objeto, fuera de la materia o el ser humano. El sentir de que el misterio se ha de buscar en un ser viviente extraño o en el cerebro del hombre ha sido expresado múltiples veces en la literatura. Se pensaba que el carácter transformable de la prima materia era ella misma o su esencia o ánima respectivamente. Se denominó Mercurio a esta, entendiéndose con esta denominación un paradójico ser doble que fue llamado monstruo, hermafrodita o redis. El paralelismo Cristo-lápiz establece la analogía de la sustancia de transformación con Cristo. En la Edad Media, sin duda alguna, por influencia del dogma de la transustanciación, pero en la Antigüedad, sin embargo, prepondera la tradición gnóstica de viejas ideas paganas. A Mercurio se le compara con la serpiente colgada en la cruz, por solo citar uno de los numerosos paralelismos existentes. B. El motivo del unicornio como paradigma. El motivo del unicornio en la alquimia. Quisiera exponer, mediante el ejemplo del unicornio, cómo se mezcla el simbolismo de Mercurio con la tradición gnóstico-pagana y la tradición de la Iglesia. El unicornio no es un estado de cosas firmemente definido, sino un ser fabuloso sujeto a múltiples variantes. Así hay caballos, asnos, peces, dragones, escarabajos, etc., de un cuerno. Se trata aquí, para expresarlo con más precisión, del motivo de la unicornicidad. En las bodas químicas de Rosenkreuz aparece un unicornio blanco como la nieve, haciendo la reverencia a un león. El unicornio, como el león, es un símbolo del mercurio. El unicornio se transforma algo más tarde en una paloma blanca, otro símbolo de Mercurio, cuya forma volátil, el Spiritus, es un paralelo del Espíritu Santo. En los símbolos de Lambs-Pink, lo menos 10 figuras, de 15, contienen representaciones de la naturaleza doble de Mercurio. La figura 3 compara al unicornio con un ciervo. Este último, en su condición de Cervus fugitivus, es asimismo un símbolo de Mercurio. En una serie de 7 símbolos de proceso, Milio
nos ofrece en el sexto un unicornio debajo de un árbol como símbolo del Spiritus Vitae, que da origen a la resurrección. En la tabla de símbolos de Penoto, el unicornio está subordinado al oro, conjuntamente con el león, el águila y el dragón. El aurum non vulgi es un sinónimo de Mercurio, así como el león, el águila y el dragón. Y aquí lo que se dice en una poesía de la materia y la práctica de la piedra. Soy el auténtico unicornio de los antiguos. ¿Quién puede dividirme y conjuntar de nuevo mi cuerpo para que mi cadáver ya no se abra? En este sentido de remitirme una vez más a Ripley, en cuya obra hallamos este pasaje. Pero en el regazo de ella estaba echado el león verde, de cuyo costado corría sangre. Por un lado, esta imagen se refiere a la conocida representación de la Pietà, pero, por otro, al unicornio herido por el cazador, unicornio que es capturado en el regazo de la doncella, un motivo frecuente en las representaciones medievales. Cierto que el león verde ha sustituido aquí al unicornio, lo cual no causa dificultad alguna a los alquimistas, en cuanto que el león es igualmente un símbolo de Mercurio. La doncella representa la parte femenina, pasiva de éste, el león o el unicornio en cambio la parte salvaje, indomable, varonil, la fuerza penetrante del spiritus mercurialis. Dado que el símbolo del unicornio fue conocido en toda la Edad Media como alegoría Christi y del Espíritu Santo, esta relación era corriente también para el alquimista, de manera que, cuando se servía de este símbolo, no dudaba en ver el parentesco e incluso hasta la identidad de Mercurio y Cristo. El unicornio en el conjunto de alegorías de la Iglesia. El lenguaje eclesial ha tomado de los Salmos las alegorías del unicornio contenidas en dicho libro, donde este animal, en realidad el búfalo, representa fundamentalmente el poder de Dios, como se comprueba en el Salmo 28, y también la fuerza vital del hombre, según dice el Salmo 91. Asimismo, se compara el poder del mal con la fuerza del unicornio, como expresa el Salmo 21-22. Tertuliano se apoya en estas metáforas al aludir a Cristo, y habla aquí de la bendición de Moisés en Deuteronomio 33:13 y siguientes. Bendita de Yahvé sea su tierra, de lo mejor del cielo arriba, abajo de las aguas del abismo, de lo mejor de los frutos que madura el sol, de los frutos selectos de la luna, como un toro primogénito en su gloria, con sus cuernos los cuernos del búfalo, con que postra a las gentes. Es evidente que en este sentido el cuerno del rinoceronte representa la fuerza, la felicidad y la salud del bendecido. Tertuliano dice, así fue denominado Cristo como toro, debido a las dos cualidades, la una de dureza, salvaje, feroz, como juez, la otra de dulzura, manso, como salvador. Sus cuernos son los extremos de la cruz. Justino interpreta el mismo pasaje de forma similar. Cornua, unicornius cornu eius. Concretamente, nadie puede decir o demostrar que los cuernos del unicornio se pueden encontrar en otro objeto o en otra figura que no sea la representada por la cruz, pues la fuerza de Dios ha aparecido en Cristo. Conforme a esto, Prisciliano ha dado a Dios el nombre de unicorne. Lo mismo que el carácter único del unigénito es expresado por la parábola del unicornio, San Nilo utiliza la misma alegoría para definir la intrépida independencia del monje. Es un unicornio, un ser viviente independiente. Para Basilio, Cristo es el Filius Unicornium. Ambrosio dice que el origen del unicornio es un misterio, igual que el engendramiento de Cristo. Nicolás Causino, del que tomo estas notas, añade que el Dios encolerizado y vengativo,
se ha apaciguado en el regazo de la doncella apresado por el amor. A este pensamiento de la Iglesia discurre paralelo el alquimista en lo que se refiere al amansamiento del león y del dragón. Similar es lo que sucede con la transformación del Dios del Antiguo Testamento en el Dios de amor que nos muestra el Nuevo Testamento. Picinello dice: Dios, el terrible, sobre toda ponderación, se ha mostrado pacífico y manso al mundo después de haber entrado en el seno de la más bienaventurada de todas las vírgenes. Honorio de Autun dice en su Speculum de Mysteriis Ecclesiae: se llama unicornio el animal ferocísimo que tiene solo un cuerno. Para cazarlo se lleva al campo una virgen, a la que entonces acude el animal, que se echa en el regazo de la doncella, siendo capturado así. Cristo es representado por este animal, cuyo cuerno es la expresión de la fortaleza invencible del Señor. El que se echó en el regazo de la doncella ha sido capturado por los cazadores, es decir, fue hallado en forma humana por los que le aman. Asimismo, Ruperto compara a Cristo con el rinoceronte, y Bruno Herbipolense le llama simplemente cornu, cuerno. Causino escribe que Herbipolense le llama simplemente cornu, cuerno. Causino escribe que Alberto Magno, en su Hipotiposes, menciona a la Virgen en relación con el monoceronte. Encontramos en la tabla esmeraldina un hijo de fuerza gigantesca que baja a la tierra y atraviesa todo lo sólido. La Virgen no es sólo astrológicamente una señal de la tierra, sino que significa la tierra también. San Isidoro de Sevilla destaca la acción perforante del unicornio. En la tabla se trata de un incesto madre-hijo, encubierto solo muy levemente, lo que tendría que ser sabido por Alberto, un alquimista. Como se ha observado ya, el unicornio no es una figura inequívoca. Así, el Physiologus Graecus dice a propósito del unicornio, que es un animal que corre muy veloz, que tiene un cuerpo de ideas, acciones malvadas contra el hombre. Y San Basilio dice: ten cuidado también tú, oh hombre, y guárdate del unicornio, o sea, del demonio, pues está pensando maldades contra los hombres, y es diestro maldades. Estos ejemplos pueden ser suficientes para exponer cuán íntimamente unido está el simbolismo alquimista a las metáforas de la Iglesia. Se ha de tener en cuenta, en las citas de la Iglesia, que en sí el símbolo del unicornio contiene asimismo el aspecto del mal, en su condición de animal mítico, originariamente monstruoso, contiene un antagonismo interior. Esta circunstancia le hace especialmente apropiado para hacer expresión del monstrum hermafroditum de la alquimia. El unicornio en el gnosticismo. Existe asimismo relación entre el lenguaje de la Iglesia y el simbolismo gnóstico pagano. Al hablar de la doctrina de los naacenos, Hipólito dice que la serpiente mora en todas las cosas y todos los seres. Todos los templos serían denominados según ella, y que a la serpiente le ha sido dedicado todo santuario, toda consagración y todo misterio. Esto nos hace pensar de forma directa en la frase de la tabla esmeraldina: este es el padre de la conclusión del mundo entero. Significan todas lo mismo, concretamente conclusión, en el sentido alquimista, el perfeccionismo y madurez de los corpora imperfecta, así como del operador mismo. Estos naacenos dicen que la serpiente es la sustancia húmeda, precisamente como también lo dijo Tales de Mileto. El elemento originario era para éste el agua, y que ningún ser, tanto inmortal como mortal, lo mismo los animados como los inanimados, pueden existir sin ella. Esta definición de la serpiente coincide con la de Mercurio de la alquimia, que es asimismo un agua, concretamente la divina,
lo húmedo, la humidum radicale, humedad radical, y el espíritu de la vida, spiritus vitae, que mora no solo en todo lo que vive, sino también como alma del mundo, anima mundi, en todo lo que existe. Hipólito prosigue: a ella, la serpiente, le están subordinadas todas las cosas, y es buena, y tiene de todo en sí misma, como hay en el cuerno del toro unicornio. En realidad, da belleza y madurez a todos los seres. Por tanto, la serpiente, como el cuerno del unicornio, es un alexi parmacon, y además el principio que inspira la madurez y perfección de todas las cosas. Ya nos es conocido el unicornio como símbolo de Mercurio, pero este es también la sustancia de transformación por excelencia, la que a su vez trae consigo el perfeccionamiento y la madurez de los cuerpos imperfectos e inmaduros. La alquimia le celebra como Salvator y Servator. Por este motivo, ella, la serpiente, pasa a través de todo, dice Hipólito, al tener su origen en el Edén, por decirlo así, y dividirse en 4 principios. El pensamiento fundamental de la alquimia es que todo procede del uno, que este uno se divide en 4 elementos y que la unidad se compone de nuevo de estos 4 elementos. Esta prima materia recibe, entre otras, la denominación de tierra del paraíso, que Adán se llevó con él cuando fue expulsado del Edén. El Mercurius Philosophorum está constituido por los 4 elementos. En un canto de misterio citado por Hipólito, Osiris es llamado al cuerno celeste de la luna, y el mismo ser primero es denominado también Sofía y Adán. Estas analogías no son conocidas ya en su aspecto alquimista. Otra analogía mencionada en esta relación es el atis multiforme, la transformabilidad y multiformidad de Mercurio. Es una idea básica de la alquimia. No creo necesario hablar con más detalle de las ideas cristianas entradas en este sistema pagano. Considero suficiente la comparación con las citas cristianas. El escarabajo unicornio. Una fuente importante para el simbolismo unicornio de Mercurio son las hieroglíficas de Orapolo. Dice este autor que el tercer linaje del escarabajo es unicornio, y que Mercurio, como el ibis, es sagrado a causa de esta figura peculiar. Además, el autor dice que el escarabajo es un unigénito, en cuanto que es un ser viviente originado en sí mismo. Para Paracelso, la prima materia es un increatum, y en toda la alquimia, en su condición de Mercurio, como serpens o draco, respectivamente, tiene sexo doble, se fecunda y se alumbra a sí misma. El único filius es el filius philosophorum, precisamente la piedra. El despedazamiento del dragón, o sea la separatio elementorum, le ocurre también al escarabajo en un texto de un papiro. El escarabajo, el dominador alado, el que está en el mediodía del cielo, fue decapitado, despedazado. Me remito a este respecto a la sexta parábola, donde el separatio está representada en forma de cadáver descuartizado. Va acompañada del siguiente texto. Rosinus dice que quiere señalar mediante un rostro que ha visto de un hombre que estaba muerto y que tenía blanquísimo el cuerpo, como una sal que tenía divididos los miembros, y su cabeza era oro puro, pero separada del cuerpo. La cabeza de oro se refiere primordialmente a la cabeza de Osiris, al que se denomina sin cabeza en un papiro griego. También los alquimistas griegos se daban el nombre de hijos de la cabeza de oro. Al escarabajo se le menciona raras veces con la literatura alquimista. En los textos antiguos los encontramos. Ningún agua se convierte en elixir excepto aquella que se torna a partir del escarabajo de nuestra agua. El agua riostra no es otra cosa que el agua divina, precisamente Mercurio.
El unicornio entre los Vedas. Las huellas precristianas del unicornio nos llevan a Oriente. Así nos lo encontramos ya en los himnos del Atharva Veda, en un chant against Kshatriya, enfermedad hereditaria. También el pez de Manu parece ser un unicornio, aunque nunca se le llame así. Se habla siempre de su cuerno y no de cuernos. Según la leyenda que relata en el Satapatha Brahmana, Manu crió a un pez que fue haciéndose cada vez más grande, hasta que finalmente durante el diluvio universal le llevó al lugar seguro. Manu ató su barco al cuerno de ese pez. El pez es una encarnación de Vishnu y Manu significa hombre. Su figura corresponde en muchos aspectos a Heleno. Es el padre de la humanidad y procede directamente de la divinidad, de Syabu, del que existe por sí mismo, es decir, de Brahma. Es hombre Dios y se identifica con Prayapati, el señor de todos los seres creados, y hasta con Brahma mismo, al alma suprema. Se le llama Padre Manu en el Rigveda, diciéndose que había engendrado con su hija a la humanidad. Es el fundador del orden social y moral, el primer sacerdote, y el que transmitió a los hombres la doctrina de los Upanishad. Reviste particular interés el hecho de que también se le hace descender de Viraj, el andrógino. El Satapatha Brahmana le vincula también a un toro, al que le corresponde la misión de destruir a los asuras y rakshas, demonios enemigos de los dioses. Finalmente es también un padre de la medicina. Según la tradición budista, Manu es el soberano de la Edad de Oro, por tanto el cuerno está aquí en relación con una figura que por nombre de especie tiene una conexión estrechísima con el Antropos. En el Ramayana y el Mahabharata encontramos el motivo de la doncella en relación con el unicornio. Un eremita llamado Rishringa, cuerno de gacela, hijo de Vibhandaka o Ekasringa, unicornio, es retirado de su soledad por Santa, la hija del rey, contrae matrimonio o es seducido por una etaria, pues sólo de esta forma se puede acabar con una sequía terrible que azotaba al país. El unicornio en Persia. En el Bundaís hay una descripción trascendental del unicornio. El monstruo está basado evidentemente en el número 3. En su condición de asno, apunta al onagro indio de Ctesias, pero como ser cosmológico a las personificaciones monstruosas de la prima materia ante los alquimistas árabes. Por ejemplo, en el libro de Ostanes se encuentra uno de tales monstruos con alas de buitre, cabeza de elefante y cola de dragón, que da a los adeptos la llave del tesoro. El asno está en el océano, como el árbol, Gokart, que crece emergiendo de un lodo profundo. Es evidente que el asno y el árbol están emparentados y ciertamente gracias a la circunstancia de que ambos significan fuerza de vida, de engendramiento y de curación. Es una igualdad auténticamente primitiva. Ambos son o tienen el maná. Así, los alquimistas árabes reciben también su prima materia del árbol de Occidente. El monstruo y el árbol significan ambos el elixir y la panacea. La propiedad del árbol, que se puede transformar en todos los seres vivientes, se atribuye también a Mercurio, que puede adoptar todas las formas. El asno es un daemon triunus, una trinidad del reino subterráneo que la alquimia latina representa como monstruo de 3 cabezas, identificándolo con Mercurio, la sal y el azufre. Mencionaré solo incidentalmente el rumor de la antigüedad respecto a la adoración del asno en el templo de Jerusalén y el crucifijo irrisorio del Palatino. Asimismo, la significación saturnina de Yahvé y Yaldabaoth como demiurgos, con los que se establece una aproximación entre estas figuras y la prima materia, asimismo saturnina. El unicornio en la tradición judía.
Se relata en el Talmud que el unicornio se salvó del diluvio, sujeto por fuera del arca, pues no se le pudo dar entrada en ella a causa del tamaño gigantesco de este animal. Og, el rey de Basán, se salvó del diluvio de la misma forma. He aquí lo que dice el pasaje. Es explicable para quien dice que el diluvio universal no se abatió sobre la tierra de Israel, que el unicornio se conservara. Pero, ¿cómo se pudo conservar en opinión de quien dice que el diluvio se abatió sobre Israel? Jan Nai respondió. Se dio entrada en el arca a la cría. Rabba Bar Yana dijo que bueno, pero que él había visto una cría de unicornio que era tan grande como el monte Tabor, y que el monte Tabor mide 40 parasangas. El cuello del animal tenía un contorno de 3 parasangas, y que su cabeza medía 1 parasanga y media, y que su excremento llenaba el lugar. ¿Cómo dar entrada a un animal así? Yohanan explicó. Fue su cabeza la que entraron en el arca. El maestro dijo que bueno, pero midiendo la cabeza 1 parasanga y media, más bien fue la punta de la nariz la que se metió en el arca. ¿Y el arca subió a lo alto? Res Laquis respondió. Ataron sus cuernos al arca. Shizda dijo que bueno, pero ¿no habían pecado con el calor y no habían sido castigados con el calor? ¿Cómo se conservó el arca en tu opinión? ¿Y dónde permaneció Og, el rey de Basán? Más bien ocurrió con ellos un milagro, y el agua se conservó fría en los costados del arca. En la colección de Midras, Pirke Eliezer, está contenida una versión que corresponde a este relato según la cual Og permaneció fuera del arca, en un peldaño de esta durante la navegación de ella. Según Talhum, el falso Jonathan, Og se mantuvo en el techo del arca. Según una leyenda talmúdica, Og es descendiente de uno de los ángeles caídos que se mencionan en el Génesis, que se unieron con las hijas de los hombres. Nota que Sihón y Og eran hermanos, pues el maestro dice Sihón y Og fueron hijos de Ahijah, del hijo de Sam Hasai. El comentario del Rashi dice a este respecto que Og y Sihón habían sido hijos de Ahijah, el descendiente de Shemhasai y Asael, los ángeles que cayeron en tiempos de Enos. El tamaño gigantesco de Og se menciona en varios pasajes del Talmud, pero donde aparece más gigantesco es en el tratado de Nida. Abba Saúl Yohanan, según otros, dijo, yo era sepulturero. Una vez perseguí a un corzo y me encontré con el hueso de la pierna de un muerto. Corrí 3 parasangas detrás del corzo, pero no lo alcancé, y el hueso no había terminado aún. Cuando hube vuelto me dijeron, fue de Og, el rey de Basán. No es imposible que exista una relación interna entre Og y el unicornio. Los dos escapan al diluvio, sujetos de algún modo en el exterior del arca. Ambos son gigantescos. Además, según hemos visto, el unicornio es comparado con el monte Tabor y también Og guarda relación con un monte. Arrancó uno para arrojarlo contra el campamento de los israelitas. Pero el paralelismo avanza aún más en un Midras. El unicornio, que es una montaña, es amenazado por un león, y en otra historia Og es muerto por Moisés, el siervo de Yahvé, que es comparado con mucha frecuencia con el león en el Antiguo Testamento. En Midras dice, habló así Yuna Bar Idi. En los tiempos en que David cuidaba todavía los rebaños, encontró en una ocasión al unicornio, durmiendo en el desierto, y pensó que era una montaña. Subió y pasieron los rebaños. Entonces el unicornio se sacudió y se levantó. Entonces David se montó en él y llegó hasta el cielo. En esta hora habló David a Dios. Si me bajas de este unicornio te construiré un templo de 100 codos, como el cuerno de este unicornio. ¿Qué hizo el santo, loado sea? Hizo que apareciera un león. Y cuando el unicornio vio al león, le tuvo miedo y se arrodilló frente al león, pues es su rey, y David bajó al suelo. Pero cuando David vio al león, tuvo miedo de él. Por eso se dice, líbrame de las fauces del león, así como me libras de los cuernos del búfalo. Otro Midras muestra al unicornio aquí. No se le da el nombre de Rehem,
sino expresamente el unicornio, en lucha con el león. El pasaje dice: y existe en nuestro país también el unicornio, que tiene un gran cuerno en su frente. Y hay también muchos leones, y cuando un unicornio ve a un león, entonces atrae al león de las cercanías del árbol, y el unicornio tiene la intención de golpear al león, y el león se aparta de su sitio, y el unicornio golpea con el cuerno contra el árbol, y su cuerno entra en el árbol tanto que ya no puede sacarlo, y entonces acude el león y lo mata, y a veces ocurre lo contrario. El león y el unicornio están juntos en las bodas químicas, lo mismo que en el escudo de armas en Inglaterra. En el campo alquimista ambos son símbolos de Mercurio, como son alegorías de Cristo en el campo cristiano. El unicornio y el león señalan la tensión opuesta interior de Mercurio. En concepto de animal peligroso, el león está próximo al dragón. El dragón tiene que ser muerto, al león se le cortan las patas cuando menos. También el unicornio tiene que ser amansado, pero en su condición de monstruo tiene ya una importancia simbólica más elevada y su clave es más espiritual que la del león. Sin embargo, según muestra Ripley, puede ocupar también el león el puesto del unicornio. Og y el unicornio, seres gigantescos, recuerdan algo a Behemoth y Leviatán, las dos formas de aparición de Yahvé. Como estos también, Og y el unicornio son personificaciones de potencias naturales demoníacas, como el asno unicornio de Bundal-Is. El poder de la divinidad se manifiesta no solo en el espíritu, sino también en la feroz animalidad de la naturaleza, dentro y fuera del ser humano. La divinidad es ambivalente mientras el hombre está en relación con la naturaleza. El carácter unívoco de Dios como sumum bonum es claramente contra naturain. Por ello el Mercurio ambivalente manifiesta el paganismo secreto de la alquimia. En oposición a esto, la androginia de Cristo está pensada exclusivamente como espiritual y simbólica, o sea, fuera del contexto de la naturaleza. En cambio, la existencia de la parte contraria, el soberano de este mundo, descubre el antagonismo de la divinidad que se ha hecho evidente en el Hijo, indicado por la androginia. El unicornio en China. El unicornio aparece en China también. Según Li Qi, hay 4 animales benevolentes o espirituales, a saber, el unicornio, Qilin, el ave fénix, la tortuga y el dragón. El unicornio es el más elevado de los cuadrúpedos. Tiene cuerpo de venado, cola de buey y cascos de caballo. Tiene 5 colores distintos en el lomo y amarillo el vientre. Es bondadoso con otros animales. Se dice que aparece cuando nacen emperadores buenos o grandes sabios. Cuando resulta herido, señal de desgracias. Apareció primero en el jardín del emperador Amarillo. Más tarde vivieron los 2 unicornios en Pingyang, la capital del emperador Shao. Un unicornio se apareció a la madre de Confucio cuando estaba embarazada de éste. Antes de la muerte de Confucio, el presagio funesto llegó en forma de carretero que hirió a un unicornio. Es digno de tenerse en cuenta que el unicornio macho se llame Qi, mientras que el unicornio hembra se llama Lin. La especie como tal se denomina mediante la unión de los 2 caracteres, Qi-Lin. Esto hace que el unicornio tenga un poco de andrógino. Tiene relación con el ave fénix y el dragón, también en la alquimia, donde el dragón representa la forma más inferior de Mercurio, mientras que el ave fénix, en cambio, es la forma más sublime del mismo. Según se ha señalado ya varias veces, el cuerno de rinoceronte es un contraveneno, por lo que todavía hoy es en la costa oriental de África un artículo muy buscado para comerciar con China, donde se trabaja dicho cuerno para convertirlo en copas resistentes a los venenos. El Psiologus graecus relata que cuando una serpiente ha envenenado el agua del abrevadero, los demás animales, al notar la existencia del veneno, esperan a que el unicornio entre en el agua, por ser su cuerno un símbolo de la cruz, y beba, porque así desaparece la fuerza del veneno. Las copas de cuerno de unicornio.
La copa curativa no tiene todavía relación con la copa de la salvación, o sea, el cáliz de la comunión, ni con la copa del oráculo. Hablando del cardenal Torquemada, Migne menciona que había tenido siempre en la mesa una copa de cuerno de unicornio, cuerno celestial de la luna. Llamaron los griegos a Gerión, el de los 3 cuerpos. Pero este es el Jordán, el hombre hermafrodita que hay en todos los seres, el cual ha hecho todas las cosas, resume Hipólito la doctrina naacena, y con este aspecto hace mención de las copas de José y Anacreonte. Pero el pasaje no fue nada hecho sin él. Se refiere al mundo de las formas, pues éste fue creado sin su ayuda mediante la tercera y la cuarta, concretamente la cuaternidad. Pues esta es la copa de la que el rey saca su oráculo, mientras bebe de ella. Según el mismo autor, también los griegos aludieron a este secreto con los versos anacreónticos. La copa me dice, hablando con silencio y sin palabras, ¿de dónde tengo que nacer? Ella sola bastó para que los hombres la reconocieran, concretamente la copa de Anacreonte, que dice sin hablar secretos indecibles, pues ellos dicen que la copa de Anacreonte no habla, sin embargo le habla a él, dice Anacreonte, con voz sin palabras, de donde tiene que nacer, es decir, espiritual y no carnalmente, si quiere oír el secreto escondido en el silencio. Y este es el agua de aquellas hermosas fiestas de boda que Jesús transformó en vino. Es este, dicen ellos, el grande y verdadero comienzo de las señales, el que Jesús hizo en Caná de Galilea, y anunció así el reino de los cielos. Este comienzo es el reino de los cielos, que está dentro de nosotros como un tesoro, como una levadura dentro de 3 medidas de harina. Según hemos visto ya, el cuerno de la luna guarda una relación estrechísima con el unicornio. Significa aquí, junto al Gerión de 3 cuerpos y el Jordán, el hombre hermafrodita, idéntico con el logos de San Juan. La tercera y cuarta son agua y tierra. Según la idea alquimista, estos 2 elementos constituyen en su retorta la mitad inferior del mundo, e Hipólito los compara con una copa. Es esta la copa del oráculo de José y de Anacreonte. Traducida a los elementos, el agua significa el contenido, mientras la tierra es el continente, es decir, la copa misma. El contenido es el agua transformada en vino por Jesús, agua que también está representada por el Jordán. Este último es igual al logos, con lo que resulta evidente la analogía del cáliz de la comunión. Su contenido es dispensador de vida y de salud, como el cáliz que aparece en el 4º libro de Esdras. Abrí entonces la boca y vi que se me ofrecía un cáliz colmado, que estaba lleno de agua, pero el color de ésta era igual que el del fuego. Lo tomé entonces y bebí, y cuando hube bebido, de mi corazón se derramó inteligencia, mi pecho se inflamó, lleno de sabiduría, y mi alma conservó el recuerdo. El secreto de la copa es también el del cuerno, y este es a su vez la esencia del unicornio, que significa fuerza, salud y vida. Como es sabido, los alquimistas atribuyen las mismas cualidades a su piedra, que describen como carbunculus. Según la leyenda, esta piedra se halla debajo del cuerno del unicornio, tal como nos informa Wolfram von Eschenbach. Un animal se llama monoceronte, que reconoce a la muchacha tan pura y que se duerme en el regazo de ella. Conseguimos el corazón del animal sobre los dolores de la niña. Cogimos el carbunclo, que está en el hueso frontal del animal, por debajo de su cuerno. El cuerno, como señal de poder y fuerza, tiene carácter masculino, pero es al mismo tiempo una copa que en concepto de recipiente tiene significado femenino. Por tanto, se trata de un símbolo unificador. Esta exposición del simbolismo del unicornio no pretende significar otra cosa sino mostrar, mediante ejemplos diversos, cuán íntimas y confusas son las relaciones existentes entre la filosofía natural pagana, el gnosticismo, la alquimia y la religión cristiana, la cual ha ejercido a su vez una influencia profundísima en el mundo de las ideas de la alquimia medieval.
Espero que este ejemplo haga ver claro a mis lectores hasta qué grado fue la alquimia un movimiento religioso, filosófico o místico, que posiblemente culminó en las formas de la idea religiosa de Goethe, tal como nos aparece en el Fausto. Epílogo. Jamás se ha puesto del todo en claro qué pretendían decir los antiguos filósofos al hablar de la lápiz. Esta cuestión no podía ser contestada de manera satisfactoria mientras no sepamos qué contenido de su inconsciente han proyectado con esto. Un enigma de esta clase solo puede ser descubierto por la psicología del inconsciente. Sabemos, por esta, que un contenido es inaccesible mientras persevera en la proyección, razón por la cual los esfuerzos llevados a cabo por los autores para esclarecer el secreto se han traducido en pocos descubrimientos que se ajusten a la realidad. Pero tanto mayor, en cambio, es el botín relativo al material simbólico, el cual guarda una relación próxima con el proceso de individuación. Al ocuparse del estudio de la alquimia, hemos de tener en cuenta que esta filosofía desempeñó un papel importante en la Edad Media y fue la causa de una literatura muy extensa, que ejerció una influencia considerable en la vida espiritual de los hombres de aquella época. Mejor que ningún otro fenómeno, el paralelismo Cristo-lápiz muestra hasta qué punto llegaban las pretensiones de la alquimia misma en este sentido. Esta circunstancia puede explicar o disculpar el hecho de que mis exposiciones, que pretenden ser un compendio, toquen también campos que en apariencia no guardan relación alguna con la alquimia. Si nos introducimos en la psicología del pensamiento alquimista, surgen correlaciones que parecen hallarse muy lejanas del material histórico, observadas desde un punto de vista puramente exterior. Pero, si intentamos comprender este fenómeno desde dentro, es decir, desde el punto de vista anímico, partimos de un sitio central donde confluyen en la cercanía más próxima cosas que exteriormente están alejadísimas. Nos encontramos aquí con el alma humana, la cual, a diferencia del consciente, apenas se ha modificado en el transcurso de muchos siglos y donde una verdad que tiene 2000 años de antigüedad es todavía la verdad de hoy, es decir, que aún permanece viva y eficaz. Encontramos también en este lugar esos hechos básicos anímicos que continúan siendo los mismos durante milenios y que también durante milenios permanecerán igual. Contemplados desde tal punto, la época contemporánea y el presente se nos presentan como episodios de un drama comenzado en una nebulosa prehistoria y que atravesando todos los siglos tiende a alcanzar un futuro lejano. Este drama es una aurora consurgens, la adquisición paulatina del consciente por la humanidad. El proceso alquimista de la época clásica, desde la antigüedad hasta aproximadamente mediados del siglo XVII, fue una investigación química en sí, en la que se mezclaba por vía de la proyección material psíquico inconsciente. Por ello se resalta múltiples veces en los textos la condición psicológica de la obra. Los contenidos que se tienen en cuenta son aquellos que se adaptan a la proyección de la sustancia química desconocida. A causa de la naturaleza impersonal de la materia, una naturaleza puramente física, las proyecciones que tienen lugar son de arquetipos impersonales, colectivos. De manera paralela a la vida espiritual colectiva de aquellos siglos, es fundamentalmente la imagen del espíritu prisionero en las tinieblas del mundo, es decir, la imposibilidad de liberación de un estado de inconsciencia relativa, sentida dolorosamente la que se reconoce en el espejo de la sustancia, y por tanto es tratada en la materia también. Y como el estado psicológico de un contenido inconsciente es una realidad potencial, la cual aparece caracterizada por la pareja de contrastes ser-no ser, la unión de los contrastes desempeña un papel decisivo en el proceso alquimista. Por consiguiente, el resultado le corresponde la significación de un símbolo unificador. Un símbolo de tal naturaleza tiene carácter de numen. Es de este hecho de donde se destaca con necesidad, por decirlo así, la proyección de la imagen del Salvador, es decir, el paralelismo Cristo-lápiz,
y asimismo el paralelismo del opus u officium divinum salvador con el magisterium. Bien es verdad que con una diferencia de principio, que el opus cristiano es un operan del necesitado de salvación para honra del Dios Salvador, mientras que el opus alquimista representa el esfuerzo del hombre salvador por liberar el alma divina del mundo, que aguarda, con impaciencia, la salvación, mientras permanece dormida en la materia. El cristiano se hace merecedor de los frutos de la misericordia, en cambio el alquimista se procura, en sentido literal, un remedio vital que considera sustituto de los medios de gracia de la Iglesia, complemento y paralelo de la obra de salvación divina y continuada en el hombre. Los dos puntos de vista opuestos e irreconciliables en sus últimas consecuencias se encuentran en la fórmula eclesial del opus operatum y opus operantis. Se trata en el fondo de la pareja de contraposiciones, colectividad e individuo, sociedad y persona. Esta problemática es moderna en cuanto que se necesitó del fortalecimiento de la vida colectiva y de la inaudita aglomeración de masas de nuestro tiempo, para que el individuo tuviera conciencia de su ahogamiento dentro de la estructura de la masa organizada. El colectivismo de la Iglesia medieval no alcanzó jamás, o solo en rarísimas ocasiones, tal grado de presión. Es necesario para elevar a la categoría de problema general la relación del individuo con la sociedad. Por esta razón, la cuestión persistía en el nivel de la proyección, y hubo de quedar reservado en nuestra época tener conciencia de ella, al menos en sus comienzos, bajo la forma de un individualismo neurótico. Antes de este cambio tan reciente, la alquimia alcanzó su cumbre y con ella llegó su momento crucial histórico en el Fausto de Goethe, impregnado de pensamientos alquimistas de principio a fin. La escena de París y Helena es posiblemente la que exprese con mayor claridad lo que acontece en el Fausto. Para los alquimistas medievales, esta escena habría significado la misteriosa conjunctio del Sol y la Luna en la retorta. Pero el hombre de la época moderna, escondido detrás de la figura de Fausto, reconoce la existencia de la proyección y se coloca en el lugar de París o del Sol y se apodera de Helena o la Luna, su equivalente femenino interior. Concretamente, el proceso de la unificación objetivo en sí se convierte en la experiencia subjetiva del artífex, es decir, del alquimista. En lugar de reconocerlo, se convierte él mismo en una figura del drama. La intervención subjetiva de Fausto tiene la desventaja de que descuida el verdadero objetivo del proceso, concretamente la obtención de lo incorruptible. En su lugar, Euphorion, que debería ser el Filius Philosophorum, precisamente lo incorruptible e incombustible, se abraza en la propia llama, una desgracia para los alquimistas y un motivo para que los psicólogos critiquen a Fausto, aunque el acontecimiento no es desacostumbrado en modo alguno. Concretamente, todo arquetipo, cuando aparece y en tanto permanece inconsciente, toma posesión del ser humano entero y le obliga a vivir el papel correspondiente.